Ella le dio su único pan a un mendigo, sin imaginar que él era un millonario. No vas a creer lo que sucedió después. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta historia sobre encuentros inesperados y las sorpresas que la vida nos depara, una invitación especial. Si aprecias narrativas que tocan el alma y exploran la complejidad de las relaciones humanas, aquellas que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa, considera suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún capítulo de este viaje y de otros que vendrán. Así, te unes a nuestra comunidad de narradores y oyentes de historias, donde cada giro es un nuevo descubrimiento. Ahora, prepárate, pues el velo de la realidad está a punto de ser levantado de forma dramática, en el corazón de una ciudad donde el sol de Andalucía parece, a veces, iluminar más las apariencias que las verdades. El aire en el interior del Café Mirador era una mezcla peculiar de granos de café recién molidos, el dulce aroma de pasteles de nata aún tibios y una sutil corriente de aire frío que se colaba cada vez que la puerta principal se abría, trayendo consigo los murmullos de la calle Larios, la arteria palpitante de Málaga. Elena sentía un nudo menudo en el estómago. Una sensación que no lograba atribuir solo al hambre que insistía en recordarle el almuerzo modesto que había tenido. Estaba sentada en una pequeña mesa de hierro forjado, con un tablero de mármol frío bajo sus codos, esperando. La invitación había llegado de forma inesperada. Una nota simple, entregada por un joven mensajero en la modesta pensión donde residía, firmada solo por un conocido. La caligrafía elegante, casi anticuada, contrastaba con la simplicidad del papel. Recordaba al hombre. ¿Cómo podría olvidarlo? Hacía solo 3 días. Su imagen, encogido en el umbral de una tienda cerrada en la Plaza de la Merced, los ojos hundidos, suplicando silenciosamente, la barba descuidada y las ropas que parecían cargar el peso de muchas noches a la intemperie, estaba grabada en su memoria. Arthur había dicho llamarse con una voz ronca, casi un susurro. Y ella, Elena, movida por un impulso que trascendía su propia escasez, le había extendido su único bocadillo de jamón y queso, el pan que había comprado con las pocas monedas que le quedaban, pensando en cómo haría para aguantar hasta el día siguiente. Él había aceptado con una dignidad sorprendente, un brillo fugaz de gratitud en los ojos cansados antes de encorvarse nuevamente sobre sí mismo. Ahora, el hombre que se acercaba a su mesa era, y no era, Arthur. Las ropas eran sencillas, pero limpias y bien planchadas, una camisa de lino de color neutro, pantalones oscuros de buen corte. La barba estaba arreglada, revelando un mentón firme, y el cabello, antes enmarañado, ahora peinado hacia atrás, exhibía hebras plateadas que le conferían un aire distinguido. Los ojos, sin embargo, eran los mismos, profundos, observadores, y en aquel momento, cargados de una expresión indescifrable que hizo que el nudo en el estómago de Elena se apretara aún más. Él no sonrió, pero inclinó la cabeza en un saludo educado. «Señorita Elena, gracias por aceptar mi invitación». La voz, aunque todavía grave, había perdido la aspereza de la calle. Era ahora más clara, más educada, con una resonancia que imponía una extraña autoridad. Elena asintió, la boca repentinamente seca. «Arthur, ¿verdad? Yo reconocí su letra, aunque usted está diferente». Su vacilación era palpable. El ambiente del café, con sus clientes bien vestidos y la conversación animada en mesas vecinas, parecía un universo aparte de aquel encuentro en la plaza. Él retiró la silla frente a ella y se sentó, los movimientos contenidos, casi calculados. Un camarero con delantal almidonado se acercó casi de inmediato. «¿Desean pedir algo, señores?» Arthur miró a Elena, un leve arqueo de las cejas. «Por favor, Helena, lo que le apetezca».
¿Un café? ¿Quizás algo de comer? Ella sintió el rostro enrojecer. La idea de pedir algo sustancial, después de haberle dado su único pan, le parecía incorrecta, embarazosa. «Solo un café con leche, por favor», murmuró, desviando la mirada hacia sus manos posadas en el regazo. Arthur pidió un expreso simple para sí. Cuando el camarero se alejó, un silencio momentáneo se instaló entre ellos, denso y cargado de no dichos. Elena se arriesgó a mirar. Él la observaba, no con la súplica hambrienta de antes, sino con una intensidad analítica que la dejaba incómoda, como si estuviera siendo examinada bajo una lente poderosa. «Imagino que está confundida», comenzó Arthur, la voz baja, pero perfectamente audible por encima del murmullo del café. «Y tiene todo el derecho de estarlo. Nuestro encuentro anterior no fue convencional». Elena tragó saliva. «Yo me alegro de verlo mejor, Arthur». Encontró ayuda, algún refugio. La preocupación en su voz era genuina, una extensión natural de la compasión que había sentido por él. Un leve rastro de algo que podría ser tristeza, o quizás ironía, cruzó su rostro. ¿Ayuda? Sí, podríamos decir que encontré una forma de ayuda, pero no de la manera que está pensando. Hizo una pausa, como si escogiera las palabras con extremo cuidado. «Elena, hay algo que necesito decirle, algo importante, y le pido que me escuche con la mente abierta, por más inusual que pueda parecer». Su café con leche llegó, humeante y aromático, y por un instante Elena se concentró en el ritual de añadir un poco de azúcar, removiendo lentamente, aplazando el momento de la revelación que sentía inminente. El aroma del café normalmente la confortaría, pero hoy parecía solo un elemento más en un escenario cada vez más surrealista. Cuando volvió a encarar a Arthur, la expresión de él era seria, casi solemne. El hombre que conoció en la Plaza de la Merced, el mendigo a quien ofreció su pan, esa persona, Elena, era una fachada. Elena frunció el ceño. ¿Una fachada? No comprendo. ¿Se estaba escondiendo de alguien? ¿Tenía problemas? Su mente comenzó a buscar explicaciones plausibles. Quizás él era un artista callejero, un actor preparando un papel. Arthur negó con la cabeza lentamente. «No problemas de la forma que imagina. Elena, yo no soy un mendigo. Nunca lo fui, en el sentido literal de la palabra». La miró directamente a los ojos, y la intensidad de su mirada hizo que Elena sintiera un escalofrío recorrerle la espina dorsal, a pesar del calor del café que comenzaba a sorber. «Mi nombre completo es Arturo Balbuena de Mendoza». El nombre flotó en el aire entre ellos, cargado de un peso que Elena tardó algunos segundos en procesar. Balbuena de Mendoza. No era un nombre cualquiera en Málaga, ni siquiera en toda Andalucía. Era un nombre asociado a empresas, a propiedades vastas, a una de las familias más ricas y discretas de la región. Un nombre que aparecía ocasionalmente en las columnas sociales de los periódicos locales, siempre rodeado de un halo de misterio y poder económico. Elena sintió que la sangre huía de su rostro. Miró al hombre frente a ella, a sus manos ahora posadas sobre la mesa, manos cuidadas, de uñas limpias, que nada tenían que ver con las manos sucias y callosas que ella recordaba haber visto sostener su pan. Una risa nerviosa, casi histérica, amenazó con escapársele, pero la contuvo, sintiendo una ola de calor subirle por el cuello. ¿Esto es algún tipo de broma?» La voz salió más trémula de lo que pretendía. «Porque si lo es, no tiene ninguna gracia, señor Balbuena». La ironía en la forma como pronunció su nombre no le pasó desapercibida a él. Arturo permaneció impávido, su expresión inalterada. «Comprendo su incredulidad, Elena. Le aseguro que no estoy bromeando. Lamento profundamente el engaño, la representación, pero tenía mis motivos». Elena posó la taza con un golpe contenido, el líquido bailando peligrosamente cerca del borde.
El nudo en su estómago se había transformado en una piedra fría y pesada. Las piezas comenzaban a encajar de una forma horrible y desconcertante. La caligrafía elegante en la nota, la invitación a un café como aquel, tan distante de su realidad cotidiana. El cambio súbito en su apariencia. No era una mejora gradual de alguien que había salido de las calles. Era una transformación. ¿Motivos?, repitió ella, la voz ahora teñida de una indignación creciente. El shock inicial comenzaba a ceder paso a una sensación de haber sido utilizada, de haber sido objeto de un juego cruel. ¿Qué motivos podrían justificar engañar a alguien de esa forma? Hacerse pasar por alguien necesitado. Usted tiene idea de lo que es pasar hambre de verdad, de lo que es no saber cómo va a ser el día de mañana. Las palabras salían a borbotones, la emoción superponiéndose a la cautela. Los clientes de las mesas cercanas lanzaron miradas curiosas en su dirección. Helena apenas lo notó. Arturo no retrocedió ante su ira. Al contrario, pareció aceptarla como algo esperado, quizás incluso merecido. Tengo una idea, Helena. Una idea que muchos en mi posición jamás considerarían siquiera investigar, y es precisamente por eso que lo hice. Se inclinó ligeramente hacia adelante, la voz bajando a un tono más confidencial, aunque la intensidad permanecía. Vivo en un mundo, señorita, donde la sinceridad es una moneda rara, muchas veces inexistente. Un mundo donde los gestos son calculados, las palabras son medidas, y la bondad es frecuentemente un disfraz para el interés. Estoy cansado de eso. Había un desgaste genuino en su voz ahora, una vulnerabilidad que resonaba de forma extraña con la del hombre que ella había conocido en la plaza. Pero Helena aún luchaba contra el torrente de emociones contradictorias. La compasión que había sentido, la pequeña llama de orgullo por haber ayudado, todo eso ahora parecía manchado por la revelación. Se sentía tonta, ingenua. Entonces decidió hacer un experimento social. La amargura era evidente. ¿Y yo fui su conejillo de Indias? Usted, Arturo Balbuena de Mendoza, quería ver si aún existía bondad genuina en el mundo y me eligió a mí, una persona que apenas tiene donde caerse muerta, para su estudio. La palabra estudio salió con desprecio. Lágrimas de frustración y humillación comenzaron a brotar en las comisuras de sus ojos, y parpadeó rápidamente, negándose a llorar frente a aquel hombre, aquel millonario disfrazado, su único pan. Ella recordaba el hambre que había sentido aquella tarde, la preocupación real. Y él probablemente había vuelto a alguna mansión, a una comida abundante, quizás riéndose de su ingenuidad. No fue exactamente así, Helena, dijo Arturo, y por primera vez pareció haber un atisbo de incomodidad en su postura. No la elegí específicamente. Fue una casualidad. Yo estaba allí, en aquella plaza, aquel día, y usted pasó. Su gesto fue espontáneo, inesperado. Inesperado. Helena rió, un sonido corto y sin alegría. Para usted, quizás. Para mí fue mi almuerzo, el único que tenía. Apretó las manos una contra la otra con fuerza, las uñas clavándose en las palmas. ¿Usted tiene idea de cómo me siento ahora? Engañada, ridiculizada. Comprendo su rabia y le pido perdón por la forma en que todo sucedió, insistió Arturo, su voz calmada pero firme. Nunca fue mi intención ridiculizarla. Al contrario, su acto, Helena, aquel día fue significativo, más de lo que imagina. ¿Significativo para quién? Para su informe sobre la condición humana. Helena negó con la cabeza, sintiendo un agotamiento súbito apoderarse de ella. Era demasiado para asimilar. El mendigo al que había tendido la mano era, en realidad, uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Su bondad, un acto simple y puro, se había transformado en algo que ahora le parecía observado, analizado, quizás incluso juzgado. El camarero volvió para saber si deseaban algo más. Helena solo negó con la cabeza, incapaz de hablar.
Arturo lo despidió con un gesto discreto. Elena, continuó él, después de una pausa, sé que esto es un shock y tiene todo el derecho de sentir lo que está sintiendo, pero créame cuando le digo que mi propósito no era malévolo. Estaba buscando algo verdadero, y creo que lo encontré en su gesto. ¿Verdadero? Ella lo miró, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Y qué hay de verdadero en esto? ¿En esta conversación? ¿En este café? Usted sentado ahí, con sus ropas buenas, después de haberse hecho pasar por un necesitado. ¿Dónde está la verdad en eso, señor Balbuena? Su nombre, pronunciado por ella, sonaba como una acusación. Arturo bajó la mirada por un momento, como si ponderara sus palabras. Cuando volvió a encararla, había una seriedad aún más profunda en sus ojos. La verdad, Elena, es que el mundo en que vivo me sofoca con su falsedad. Las personas se acercan a mí no por quien soy, sino por lo que tengo o por lo que pueden obtener de mí. Las relaciones son transaccionales. Las sonrisas, muchas veces, máscaras. Yo quería, por una vez, experimentar una interacción humana genuina, despojada de cualquier interés material. Quería saber si la empatía, la compasión desinteresada aún existía. Y necesitaba vestirse de mendigo para eso. La incredulidad de Elena persistía, pero por debajo de la rabia, una minúscula semilla de curiosidad comenzaba a brotar, mezclada con una confusión aún mayor. Su dolor, si es que era genuino, parecía real. Pero ¿cómo confiar en alguien que había comenzado la relación con una mentira tan fundamental? Quizás fue una medida drástica, admitió Arturo, excéntrica incluso, pero me pareció la única forma de eliminar el factor Balbuena de la ecuación. Si yo me acercase a alguien como Arturo Balbuena, cualquier gesto de gentileza estaría inmediatamente bajo sospecha. Sería por interés, por adulación, por miedo, quizás. Como mendigo, yo no tenía nada que ofrecer. Al contrario, yo era el receptor. Cualquier acto de bondad dirigido a mí sería, por definición, puro. Elena recordó la sensación que había tenido al dar el pan. No había sido por pena, exactamente. Había sido un reconocimiento, una chispa de humanidad compartida. Había visto a un ser humano en sufrimiento y había actuado. No había pensado en recompensa ni en reconocimiento. Ahora, esa pureza parecía irremediablemente contaminada por la identidad de él, por la magnitud de su riqueza y de su engaño. ¿Y qué sucede ahora?, preguntó ella, la voz baja, casi un susurro. La pregunta flotó en el aire, cargada de incertidumbres. ¿Qué quería él de ella? ¿Una recompensa tardía por el pan? ¿Una disculpa más elaborada? ¿O sería esto solo el fin de su experimento? Un último encuentro para satisfacer su curiosidad sobre la reacción de ella a la verdad. Arturo miró sus propias manos, los largos dedos entrelazados sobre la mesa de mármol. Ahora me gustaría tener la oportunidad de, al menos, intentar reparar el engaño. Y quizás, Helena, demostrarle que mi aprecio por su gesto es real y profundo. Hizo una pausa y sus ojos encontraron los de ella nuevamente, con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. Era respeto, quizás, pero también algo más, una especie de esperanza cautelosa, su compasión. En un mundo que tantas veces me ha parecido desprovisto de ella, fue como un faro en la oscuridad. Y eso, Helena, tiene un valor que ningún dinero puede comprar o medir. Las palabras de él eran elocuentes, casi poéticas, pero Helena se sentía como si estuviera flotando en un mar de irrealidad. El hombre frente a ella hablaba de faros en la oscuridad, de valores inmensurables, pero todo lo que ella podía pensar era en el contraste entre el mendigo hambriento y el millonario articulado. ¿Eran la misma persona? ¿Y quién era ella, Helena, en aquella ecuación bizarra? La benefactora ingenua, la heroína involuntaria de un drama personal que no había pedido protagonizar. El murmullo del café Mirador,
continuaba a su alrededor, conversaciones animadas, el tintineo de tazas, el arrastrar de sillas. Para el resto del mundo, era solo otra mañana de otoño en Málaga, pero para Elena, el suelo de su realidad había sido violentamente sacudido. El velo había sido rasgado, y lo que se revelaba detrás era tan deslumbrante como aterrador, tan intrigante como repulsivo. Miró a Arturo Balbuena de Mendoza, el hombre de dos rostros, y percibió, con un nudo en el corazón, que aquel encuentro, nacido de un simple trozo de pan, estaba lejos, muy lejos de haber llegado a su fin. Su vida, antes una lucha predecible por la supervivencia, acababa de tomar un rumbo completamente inesperado, sumergiéndola en aguas profundas y desconocidas, donde la verdad y la mentira danzaban un vals peligroso y seductor. El peso de la revelación aún la aplastaba, pero por debajo de él, una pregunta comenzaba a formarse, terca e insistente. ¿Y si, por más extraño que fuera, él estuviera diciendo la verdad sobre sus motivos? ¿Y si su desilusión fuera tan genuina como la compasión de ella lo había sido? La confusión era un torbellino, y el futuro, antes una línea recta de dificultades conocidas, se extendía ahora como un laberinto de posibilidades vertiginosas. El ruido del café Mirador pareció retroceder, transformarse en un zumbido distante e indistinto en los oídos de Elena en cuanto se levantó de la pequeña mesa de mármol. Las piernas parecían pertenecer a otra persona, inestables y extrañamente ligeras, como si la revelación de Arturo Balbuena de Mendoza hubiera, de alguna forma, alterado su propia gravedad, su conexión con el suelo que pisaba. Murmuró una despedida casi inaudible, un asentimiento de cabeza que apenas registró si Arturo respondió o no. Necesitaba aire, espacio, distancia de aquella mirada perspicaz y de aquella voz calmada que había puesto su mundo patas arriba con la precisión de un bisturí. La calle Larios, normalmente una arteria vibrante y llena de energía que Elena apreciaba en pequeñas dosis, le pareció ahora abrumadora. Los sonidos de las conversaciones, el arrastrar de pies de los turistas, el pregón distante de un vendedor de lotería, todo se fundía en una cacofonía agresiva. El sol de la mañana de Málaga, que antes le calentaba el rostro y traía una promesa tenue de que las cosas podrían mejorar, ahora parecía solo realzar la crudeza de su propia insignificancia ante la magnitud de lo que acababa de descubrir. Cada escaparate de tienda elegante, cada transeúnte bien vestido, parecía un eco de la riqueza de Arturo, un recordatorio de la distancia abismal entre el mundo de él y el de ella. Un mundo que él había visitado como quien visita un zoológico exótico para observar una especie diferente. Caminó sin rumbo por las calles sinuosas del centro histórico. El laberinto de callejuelas estrechas, normalmente tan familiar, ahora pareciendo conspirar para confundirla aún más. Las paredes encaladas, los balcones con macetas de geranios rebosantes de color, la piedra antigua bajo sus zapatos gastados. Todo lo que antes constituía el tejido de su realidad en Valoria, como ella cariñosamente había rebautizado Málaga en sus pensamientos más íntimos, una ciudad de valor y sol, ahora parecía parte de un escenario frágil y artificial. Aquel hombre, Arturo, la audacia, la extraña, casi dolorosa sinceridad que ella había percibido detrás de su confesión. ¿O sería solo otra capa de su representación? Elena se encontró, sin darse cuenta cómo, sentada en un banco de piedra en la menos concurrida plaza de San Agustín, a la sombra de una iglesia antigua cuyas campanas comenzaban a tañer las horas de la mañana. El sonido grave y resonante pareció vibrar dentro de ella, sacudiendo los recuerdos, atrayéndolos a la superficie como si fueran restos de un naufragio.
E inevitablemente su mente retrocedió, no solo a los 3 días anteriores, al encuentro con el falso mendigo, sino mucho más atrás, al tapiz de eventos y emociones que habían tejido a la Elena que allí estaba, aturdida y confusa. Inmersión en el pasado, las raíces de la empatía. La vida de Elena nunca había sido un camino pavimentado de oro, ni siquiera de simple adoquinado. Había nacido en una pequeña aldea enclavada en las montañas de Extremadura, un lugar de belleza austera y pocas oportunidades, donde los inviernos eran rigurosos y los veranos abrasadores. El nombre de la aldea, Azuaga, siempre le había sonado como un suspiro, un lugar del que se partía más de lo que se llegaba. Su madre, Carmen, era una mujer de fuerza silenciosa y manos callosas por el trabajo en el campo y por la costura que hacía para afuera, intentando complementar los magros ingresos familiares. El padre, un hombre de pocas palabras y muchos sueños rotos, había partido para hacer las Américas cuando Elena tenía solo 5 años y nunca más había vuelto, dejando atrás solo una fotografía descolorida y un vacío que Carmen intentaba llenar con un amor redoblado y una determinación férrea. Fue Carmen quien le había enseñado el valor de compartir, incluso en la escasez. Elena recordaba vívidamente una tarde fría de invierno. Tenían solo un caldo ralo de patatas y un trozo de pan para la cena. Una vecina anciana, la señora Remedios, cuya única compañía era un gato igualmente viejo, llamó a su puerta avergonzada, pidiendo un poco de aceite. Carmen, sin dudarlo, no solo le dio el aceite, sino que dividió su propio trozo de pan y un cucharón generoso del caldo. «Hija», dijo Carmen más tarde, mientras Elena la ayudaba a lavar la escasa loza, «donde come uno, comen dos, y la dignidad de quien pide es tan importante como el hambre que siente. Nunca te olvides de eso». Esas palabras y el ejemplo vivo de la madre se clavaron profundamente en el alma de Elena. La infancia, a pesar de las dificultades materiales, había sido rica en afecto y en las enseñanzas prácticas de la vida. Aprendió a remendar ropa, a cultivar un pequeño huerto, a encontrar belleza en las cosas simples, el vuelo de una mariposa, el aroma de la tierra mojada después de la lluvia, las historias que Carmen le contaba por la noche, a la luz parpadeante de un candil. Pero la pequeña aldea se volvía cada vez más pequeña a medida que Elena crecía. Los horizontes limitados, la falta de perspectivas más allá de un matrimonio arreglado o una vida de trabajo arduo y mal pagado en el campo, comenzaron a sofocarla. Carmen, percibiendo la inquietud de la hija y deseando para ella más de lo que la vida le había podido ofrecer, juntó todos sus ahorros, una pequeña fortuna amasada a lo largo de años de sacrificio, y se los dio a Elena cuando ésta cumplió 18 años. «Ve, hija mía», había dicho Carmen con los ojos llorosos, pero la sonrisa firme. «Ve a la ciudad, estudia si puedes, encuentra tu camino, yo estaré bien, lleva contigo lo que te enseñé, pero construye tu propio destino». Y así, con una maleta de cartón conteniendo pocas ropas, muchas esperanzas y el peso de la bendición materna, Elena partió hacia el sur, hacia la mítica Andalucía, atraída por las historias de ciudades vibrantes, de mar y de sol. Valoria, o Málaga como era oficialmente conocida, le pareció un sueño al llegar. El azul intenso del Mediterráneo, la luz dorada bañando los edificios históricos, la agitación cosmopolita. Pero el sueño rápidamente chocó con la realidad. Valoria, entre el sol y la sombra. Conseguir trabajo estable resultó ser una lucha constante. Los primeros tiempos fueron brutales. Trabajó como empleada de limpieza en hoteles, donde aprendió a ser invisible mientras fregaba el cansancio de los otros. Como ayudante de cocina en restaurantes abarrotados de turistas, soportando el calor infernal de las cocinas y los humores variables de los chefs.
como repartidora de folletos en las calles, enfrentando la indiferencia de la mayoría y a veces la grosería de algunos. Cada moneda era contada, cada gasto ponderado. Vivía en una pequeña pensión en el barrio de Trinidad, una habitación minúscula con una ventana que daba a un patio interior sombrío y ruidoso, compartiendo un cuarto de baño en el pasillo con otros inquilinos igualmente al margen de la prosperidad de la ciudad. La dueña de la pensión, una mujer corpulenta llamada Doña Consuelo, de voz ronca y corazón sorprendentemente blando, detrás de una fachada de severidad, se había convertido en una especie de figura materna sustituta, a veces austera, otras veces ofreciendo un plato de comida caliente o un consejo no solicitado. Esta ciudad es como una naranja, muchacha, le había dicho doña Consuelo una vez, mientras Elena le pagaba el alquiler atrasado con lo poco que había ganado en una semana particularmente mala. Dulce por fuera, pero llena de gajos amargos si no sabes escoger. Elena había aprendido a navegar por esos gajos amargos. Había desarrollado una resiliencia silenciosa, una capacidad de encontrar pequeñas rendijas de luz, incluso en los días más sombríos. Se unía a un grupo de lectura en una pequeña biblioteca de barrio, donde los libros le abrían ventanas a otros mundos y otras vidas. Hacía largas caminatas por la playa al atardecer, cuando la mayoría de los turistas ya se habían ido, y el mar le susurraba secretos de constancia y de fuerza. Hacía pequeñas gentilezas, ayudaba a un vecino anciano con las compras, compartía una sonrisa con el panadero de la esquina, dejaba un poco de agua para los gatos callejeros que vagaban por su vecindario. Eran gestos pequeños, casi invisibles, pero que la mantenían conectada a su propia humanidad, a las enseñanzas de Carmen. Había habido momentos de desesperación, claro, noches en que la soledad y la incertidumbre del futuro pesaban como plomo sobre su pecho. Noches en que había pensado en desistir, en volver a la relativa seguridad de su aldea. Pero la imagen de su madre, su sacrificio y una terquedad orgullosa se lo impedían. Ella había venido a Valoria para construir algo, y aunque los cimientos fueran frágiles y la construcción lenta, no desistiría fácilmente. En los últimos meses había conseguido un trabajo ligeramente más estable, aunque aún precario, en una pequeña tienda de artesanía cerca de la Alcazaba. Trabajaba algunas horas al día, organizando el stock, atendiendo a los pocos clientes locales y a los ocasionales turistas que se aventuraban fuera de las rutas más transitadas. El salario era bajo, apenas cubriendo sus gastos básicos, pero le permitía respirar un poco más aliviada. Al menos tenía un techo sobre la cabeza y comida en la mesa, aunque sencilla. Esa era la Elena que caminaba por la Plaza de la Merced hacía 3 días. Una Elena cansada del trabajo, con el estómago rugiendo, pero con la dignidad de quien enfrenta las adversidades con la cabeza erguida. El día del pan y de la revelación, perspectiva detallada de Elena. Aquella mañana específica, Elena se había despertado antes de que saliera el sol, como de costumbre. Su pequeña habitación en la pensión de Doña Consuelo era fría y húmeda en las mañanas de otoño. Se había vestido rápidamente, con las ropas sencillas pero limpias que lavaba a mano en la pequeña pila del patio. Su desayuno había sido una taza de café recalentado y un trozo de pan duro del día anterior, comido mientras repasaba mentalmente las tareas del día. Sentía la presión familiar de la preocupación financiera. El alquiler estaba casi a vencer y sus ahorros eran prácticamente inexistentes. Había trabajado en la tienda de artesanía durante la mañana. El movimiento había sido flojo. Vendió solo algunas piezas pequeñas y el dueño, el señor Ramírez, un hombre generalmente afable, pero que también sentía los efectos de la economía inestable, estaba visiblemente preocupado. La despidió un poco más temprano, pues no había mucho que hacer. Eso significaba menos horas pagadas, pero Elena intentó ver el lado positivo.
Tendría más tiempo para buscar otros pequeños trabajos por la tarde. Al salir de la tienda, el hambre ya se hacía sentir de forma aguda. Normalmente ella preparaba algo muy simple en el pequeño hornillo eléctrico de su habitación, como una sopa de sobre o un poco de arroz. Pero aquel día, el cansancio y una cierta melancolía la llevaron a un pequeño lujo: comprar un bocadillo de jamón y queso en una panadería modesta que quedaba en su camino. El aroma del pan fresco, el jamón salado, el queso cremoso, era un pequeño placer que raramente se permitía. Le había costado una parte significativa del poco dinero que tenía en la cartera, pero pensó que lo merecía. Planeaba ir a un banco en la Plaza de la Merced, comer su pan mientras observaba el movimiento, y quizás leer algunas páginas de un libro prestado de la biblioteca. La plaza estaba concurrida como siempre: niños corriendo detrás de las palomas, turistas tomando fotografías de la estatua de Picasso, ancianos conversando animadamente en los bancos. Elena encontró un lugar más tranquilo, un poco apartada del bullicio principal. Estaba a punto de dar el primer bocado a su precioso bocadillo cuando sus ojos se posaron en el hombre encogido en el umbral de la tienda cerrada. No era el primer mendigo que veía en Valoria, ni mucho menos. La ciudad, con su brillo turístico, también tenía sus sombras, sus desheredados. Pero había algo en aquel hombre: la forma en que estaba encorvado, la resignación en los hombros caídos, la mirada vacía que por un momento se cruzó con la de ella, que la conmovió de forma diferente. No había la agresividad de algunos pedigüeños, ni la escenificación teatral de otros. Había solo un aura de profunda miseria y soledad. Recordó las palabras de su madre: la dignidad de quien pide es tan importante como el hambre que siente. Y miró su bocadillo. Era su almuerzo, su única comida sustancial del día. Sentía el estómago rugir, pero la imagen del hombre y el recuerdo de su madre se superpusieron a su propia hambre. Dudó solo por un instante. La decisión fue casi instintiva, un reflejo condicionado por su educación y por su propia experiencia de privación. Se levantó y caminó hacia él. «¿Señor?». Su voz salió suave. Él levantó la cabeza lentamente, los ojos hundidos encontrando los de ella con una expresión de sorpresa cautelosa. «Disculpe que lo moleste, pero parece que usted lo necesita más que yo». Le extendió el bocadillo. Él miró el pan, luego a ella, y por un momento una emoción indescifrable brilló en sus ojos. ¿Era gratitud? ¿Desconfianza? ¿Vergüenza? Elena no sabría decirlo. Él solo murmuró un «gracias» ronco y aceptó el pan con manos que temblaban ligeramente. Ella le dedicó una pequeña sonrisa triste y se alejó, sin esperar nada más, sintiendo una mezcla de ligereza por haber ayudado y una punzada de preocupación sobre cómo engañaría ahora su propia hambre. En aquel momento, la identidad de él, su historia, eran irrelevantes. Era un ser humano en necesidad y ella tenía algo, por poco que fuera, para compartir. Ahora, sentada en el banco de la plaza de San Agustín, con la revelación de Arturo Balbuena de Mendoza resonando en su mente, aquel acto simple parecía haber sido diseccionado, analizado e investido de un significado que ella nunca le había atribuido. Su estómago se revolvía, no de hambre, sino de una náusea provocada por la complejidad de la situación. El hombre al que había dado su único pan no era un necesitado, sino un millonario haciendo un experimento. Sintió una ola de calor subirle al rostro, una mezcla de rabia y humillación. ¿Había sido un juguete en sus manos? ¿Una pieza en un tablero de ajedrez que ella ni siquiera sabía que existía? La ironía de la situación era casi palpable. Ella, que tantas veces había pasado hambre, que contaba cada céntimo, había sido probada en su generosidad por alguien que probablemente nunca había sabido lo que era una verdadera necesidad. Y sin embargo, por debajo de la indignación, había algo más.
El recuerdo de la voz de él en el café, la forma en que había hablado de su propio mundo de falsedad, de su búsqueda de algo genuino. ¿Habría verdad en aquellas palabras? ¿O era él un actor consumado, capaz de simular emociones con la misma facilidad con que había simulado la pobreza? Elena apretó las manos en el regazo. Su vida, tan simple y lineal en su dureza, se había convertido súbitamente en un enredo de preguntas sin respuestas. ¿Qué quería Arturo Balbuena de ella ahora? Pedir disculpas no parecía suficiente para justificar tal engaño, y la frase de él sobre reparar el engaño y su aprecio, ¿qué significaba eso en términos prácticos? ¿Dinero? Sintió un escalofrío de repulsión. Si él pensaba que podía comprar su perdón o su simpatía con su fortuna, estaba redondamente equivocado. Su gesto había sido desinteresado. Cualquier intento de recompensarlo monetariamente parecería un insulto, una forma de disminuir la pureza de su intención original. Las campanas de la iglesia dejaron de sonar, dejando un silencio que parecía aún más pesado. Elena respiró hondo el aire frío de la mañana. Se sentía exhausta, como si hubiera corrido una maratón emocional. La Valoria que conocía, la ciudad de luchas diarias y pequeñas alegrías, parecía haber retrocedido, dando lugar a un escenario donde ella era, de repente, una actriz involuntaria en un drama que no había escrito y cuyo argumento desconocía. Se levantó del banco. Necesitaba volver a su pensión, a su pequeña habitación, el único lugar donde aún se sentía anclada a una realidad que comprendía. Necesitaba pensar, intentar encontrar algún sentido a todo aquello. Pero una parte de ella sabía que el mundo, tal como lo había conocido hasta aquella mañana, había cambiado para siempre. El encuentro con Arturo Balbuena, el mendigo millonario, había rasgado un velo, y por más que deseara, Elena sabía que no podía simplemente volver a coserlo y fingir que nada había sucedido. La pregunta que flotaba, aterradora e insistente, era: ¿qué haría ella ahora con este conocimiento, con esta nueva y desconcertante realidad que se había impuesto en su vida? La respuesta parecía tan elusiva como la verdadera naturaleza del hombre que la había conducido hasta aquel abismo de incertidumbres. El camino de regreso a la pensión en el barrio de Trinidad fue un viaje a través de un paisaje interno tumultuoso, donde cada esquina de la ciudad de Valoria parecía reflejar un fragmento de su confusión. Elena subió las escaleras desgastadas del edificio con la lentitud de quien carga un fardo invisible. El olor familiar a lejía y comida recalentada, que normalmente pasaba desapercibido, ahora parecía acentuar la sordidez de su existencia, contrastando dolorosamente con el aura de opulencia discreta que emanaba del Café Mirador, y más aún de la figura de Arturo Balbuena de Mendoza. Doña Consuelo estaba en el pequeño patio interior, regando unas macetas de geranios tercamente floridos. Sus ojos pequeños y agudos se fijaron en Elena por un instante. ¿Todo bien, muchacha? Tienes una cara de haber visto un alma en pena a plena luz del día. La voz ronca de la propietaria tenía un tono de preocupación genuina por debajo de su habitual aspereza. Doña Consuelo, con su vasta experiencia de vida y de observación de sus muchos inquilinos a lo largo de los años, había desarrollado un sexto sentido para detectar problemas. Elena forzó una sonrisa que sintió como una mueca pálida. Estoy bien, doña Consuelo, solo un poco cansada. La mañana fue agitada. No podría, ni aunque quisiera, empezar a explicar la naturaleza de esa agitación. ¿Cómo verbalizar lo absurdo de la situación? ¿Sabe, doña Consuelo? El mendigo al que le di mi pan hace unos días es, en realidad, uno de los hombres más ricos de Andalucía y me invitó a un café para contármelo. Sonaría como el delirio de una loca. Agitada, ya sé, refunfuñó la anciana entrecerrando los ojos. Si necesitas algo, un té, un rato de charla,
sabes dónde encontrarme. Volvió a prestar atención a sus plantas, pero Elena sintió la mirada de ella, siguiéndola hasta que desapareció por el pasillo que llevaba a su habitación. La habitación. 4 paredes desconchadas, una cama estrecha con una colcha descolorida, una pequeña mesa y una silla coja, la ventana minúscula filtrando una luz parduzca. Su refugio, su pequeño universo. Pero hoy, al cerrar la puerta tras de sí, el espacio pareció encogerse, volverse opresor. Se sentó en el borde de la cama, el cuerpo pesado, la mente a mil. La conversación en el café se repetía en bucle en su cabeza. Las palabras de Arturo. No soy quien usted cree que soy. Arturo Balbuena de Mendoza. Su justificación. Vivo en un mundo donde la sinceridad es una moneda rara. Estaba buscando algo verdadero, verdadero. ¡Qué ironía! Él buscaba la verdad a través de la mentira, de la representación. Y ella, que siempre había apreciado la honestidad, aunque eso le costara caro, había sido atrapada en esa telaraña. La rabia aún hervía, una brasa viva bajo las cenizas de la estupefacción. Se sentía engañada, sí, mas más que eso, se sentía expuesta, como si su compasión más íntima hubiera sido violada, transformada en un espécimen para estudio. Su gesto, tan espontáneo, tan despojado de cálculo, ahora estaba manchado por la conciencia de la identidad de él. Pero, por más que lo intentaba, no conseguía odiarlo completamente. Había algo en la expresión de él, una melancolía subyacente, un cansancio que trascendía el disfraz de mendigo, que la perturbaba. ¿Era posible que un hombre con tanto dinero, tanto poder, pudiera ser genuinamente infeliz, solitario, hasta el punto de recurrir a tales extremos? La idea parecía sacada de una novela barata, pero el recuerdo de la mirada de él, cuando hablaba de la falsedad de su mundo, tenía un algo de autenticidad que ella no conseguía ignorar. Elena se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en el exiguo espacio de la habitación. 3 pasos hacia un lado, 3 hacia el otro, como un animal enjaulado. Su pan, aquel simple bocadillo, había sido un sacrificio, sí, pero un sacrificio hecho de corazón ligero. Ahora, parecía el precio de entrada a un mundo que ella no había pedido conocer, un mundo de riqueza y, aparentemente, de una miseria emocional de tipo diferente. ¿Sería él solo un excéntrico aburrido, jugando con las vidas de personas menos afortunadas para distraerse de su propia vacuidad? ¿O habría algo más profundo, un dolor real detrás de aquella fachada de millonario desilusionado? ¿Y qué quería él de ella? Reparar el engaño, como se repara un engaño de aquellos, con dinero. La idea le revolvía el estómago. Si él le ofreciera dinero, sería la confirmación final de que él no había entendido nada, de que su gesto había sido reducido a una transacción. Pasó el resto del día en un letargo ansioso. No pudo comer. Intentó leer, pero las palabras danzaban ante sus ojos sin formar sentido. Cada sonido en el pasillo, cada llamada a la puerta de un vecino, la hacía sobresaltarse, pensando que podría ser él o un mensajero de él. La perspectiva de un nuevo contacto era al mismo tiempo temida y contradictoriamente casi esperada. Había demasiadas preguntas por responder, demasiados cabos sueltos. Al caer la noche, el cansancio finalmente venció a la agitación. Se durmió vestida sobre la colcha, un sueño intermitente, poblado por sueños extraños donde los mendigos se transformaban en príncipes y los trozos de pan brillaban como oro. Se despertó a la mañana siguiente con el sonido insistente de alguien llamando suavemente a su puerta. El corazón le dio un vuelco. No era la llamada apresurada y funcional de doña Consuelo. Era vacilante, casi tímida. Con la boca seca, Elena se levantó y abrió la puerta a una rendija. Era un muchacho joven, bien vestido de forma sencilla, probablemente un mensajero de alguna empresa. Le extendió un sobre de buena calidad,
color marfil. «Señorita Helena Ramos», preguntó él con cortesía. Ella asintió, cogiendo el sobre con dedos temblorosos. El muchacho hizo una breve reverencia y se retiró. Dentro, una tarjeta con la misma caligrafía elegante de la primera nota. «Helena, permítame la osadía de un nuevo contacto. Comprendo su perturbación y su silencio. Si me concediera unos momentos más de su tiempo, me gustaría intentar explicarme mejor, en un ambiente menos formal y, espero, más propicio para el entendimiento mutuo. Sin la presión de un café, sin el peso de la sorpresa inicial, sugiero un paseo por los jardines de Puerta Oscura, mañana a las 11 de la mañana. Estaré cerca del antiguo molino. Si no aparece, lo comprenderé y no la molestaré más. Respetuosamente, Arturo Balbuena de Mendoza». Los jardines de Puerta Oscura, uno de sus lugares favoritos en Valoria. Un refugio de tranquilidad con sus fuentes susurrantes, caminos sombreados y vistas deslumbrantes sobre el puerto. Un lugar que ella asociaba con paz y reflexión. ¿Sería una coincidencia que hubiera elegido precisamente aquel lugar? ¿O sería otra demostración de su capacidad de investigar? Desechó el pensamiento paranoico. Era un lugar público, pero que ofrecía rincones discretos. Pasó el resto del día y la noche siguiente en un debate interno insoportable. Una parte de ella gritaba que ignorara la invitación, que se alejara de aquella complicación, de aquel hombre que la había perturbado tan profundamente, que volviera a su vida sencilla, a su lucha honesta, pero otra parte, una curiosidad terca mezclada con una necesidad inexplicable de entender, de obtener respuestas más claras, la instaba a ir. ¿Qué más podría decir? ¿Cuál era, al fin y al cabo, la premisa principal detrás de todo aquello? A la mañana siguiente, en contra de su propio sentido común, o quizás impelida por él, Helena se encontró caminando hacia los jardines de Puerta Oscura. Se había puesto su mejor vestido, un simple estampado floral que ya había visto días mejores, pero que aún le sentaba bien. Se recogió el pelo de forma sencilla. Quería parecer ella misma. No la mendiga que él había creído encontrar, ni alguien que intentaba impresionar a un millonario. Solo Helena. Él ya estaba allí, cerca de las ruinas del antiguo molino de viento, como había prometido. Esta vez vestía de forma aún más casual. Pantalones de sarga claros, una camisa de algodón azul celeste, zapatos cómodos de caminar. Miraba el paisaje, el azul del mar fundiéndose con el cielo, y había una expresión de melancolía en su rostro que le pareció a Helena, por un instante, genuinamente desprotegida. Se giró al oírla acercarse y una leve sonrisa, casi tímida, asomó a sus labios. «Helena, gracias por venir». Su voz era suave, sin el tono formal del café. «Señor Balbuena», saludó ella, manteniendo una cierta distancia, los brazos cruzados defensivamente sobre el pecho. «Decidí escucharlo, pero quiero que sepa que todavía estoy muy confusa y dolida con toda esta situación. Lo comprendo, y lamento profundamente el dolor que le he causado. Esa nunca fue mi intención». Gesticuló hacia un banco de piedra cercano, a la sombra de unas bugambillas exuberantes. «¿Podemos sentarnos o prefiere caminar?» «Caminar es mejor», respondió ella. Necesitaba el movimiento para ayudar a disipar la tensión. Comenzaron a andar lentamente por los caminos de tierra apisonada, el aroma de las acacias y los pinos llenando el aire. Por unos momentos caminaron en silencio, un silencio menos tenso que el del café, pero aún así cargado de expectativa. Fue Arturo quien lo rompió. «Imagino que tiene muchas preguntas», dijo él, mirándola de reojo, «y merece respuestas honestas. La pregunta principal, señor Balbuena, sigue siendo, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué toda aquella puesta en escena?» Arturo suspiró, un sonido largo y cansado. Se detuvo junto a un mirador que ofrecía una vista amplia de la ciudad y el puerto. Apoyó las manos en la balaustrada de piedra.
No fue usted específicamente, Elena, en el sentido de una elección premeditada. Fue su gesto, pero la puesta en escena, como la llama, esa tiene raíces más profundas. Hizo una pausa, como si reuniera valor para exponerse. Sabe, Elena, la riqueza, especialmente cuando es heredada y vasta como la mía, crea una especie de burbuja, una campana de cristal dorada. La gente lo mira a uno y no ve a un hombre, ve una caja fuerte, una oportunidad, un peldaño. Las relaciones se vuelven transacciones, sonrisas compradas, lealtades alquiladas. La amargura en su voz era palpable. Elena escuchaba, aún desconfiada, pero la curiosidad la impelía. Crecí en este ambiente, continuó él. Desde muy temprano aprendí a desconfiar, a cuestionar los motivos de todos. Es una forma solitaria de vivir, Helena. Una prisión, aunque con barrotes de oro. Se giró hacia ella, los ojos grises escrutando su rostro. Hubo un tiempo en que intenté creer, intenté encontrar lazos genuinos, pero las decepciones fueron muchas y dolorosas. Elena pensó en su propia vida, en sus dificultades. La soledad de ella era la de la pobreza, de la lucha por la supervivencia. La de él, si era verdad, era la soledad de la abundancia, de la desconfianza. Eran dos caras de una misma moneda de aislamiento. Hace algunos años, prosiguió Arturo, la voz más baja, sucedió algo que rompió cualquier resto de ilusión que yo pudiera tener. Alguien en quien confiaba profundamente, alguien a quien consideraba un amigo, casi un hermano, me traicionó de la forma más vil, no por dinero, directamente, sino por poder, por estatus, usando mi confianza y mi amistad como armas. No entró en detalles, pero el dolor en su voz era evidente. Después de eso, me cerré. Me volví aún más huraño, más cínico. ¿Y eso justifica engañar a personas inocentes? ¿Usarlas como parte de un experimento? La pregunta de Elena no era agresiva, sino firme. No justifica el engaño en sí, admitió Arturo, mirándola a los ojos. Y por eso le pido perdón desde el fondo de mi corazón. Fue una medida desesperada, Elena. Necesitaba visceralmente saber si la bondad desinteresada, la compasión pura, todavía existía en este mundo, o si todo era, de hecho, una cuestión de interés, incluso en los niveles más básicos de la interacción humana. Entonces, usted decidió convertirse en un mendigo, vagar por las calles, esperando que alguien pasara su prueba. Arturo hizo una mueca. Dicho así, suena horrible, y quizás lo sea. No fue algo planeado con frialdad científica, fue más un impulso, una especie de purga personal. Quería despojarme de todo lo que me definía a los ojos del mundo, el nombre, la riqueza, el estatus. Quería ser invisible, ser nadie, para ver cómo el mundo trataría a ese nadie. Le contó cómo había pasado algunas semanas en aquella situación, observando, sintiendo en la piel la indiferencia, el desprecio, pero también, ocasionalmente, pequeños gestos de amabilidad anónima que eran como gotas de agua en el desierto. Hasta el día en que la conocí, dijo él, y su voz se suavizó. Yo estaba en mi límite, Elena. Hambriento, sí, pero más que eso, estaba hambriento de esperanza. Y entonces apareció usted, con su único pan. Describió cómo el gesto de ella lo había impactado. No fue solo el pan, Elena, fue la forma en que lo ofreció, sin ostentación, sin pena condescendiente, solo humanidad. En aquel momento, su compasión fue la cosa más real, más auténtica que yo había experimentado en años, quizás en toda mi vida. Elena sintió un escalofrío. Las palabras de él, la intensidad de su emoción, parecían genuinas. Pero la duda persistía, como una sombra terca. ¿Y después? ¿Por qué buscarme? ¿Por qué revelarlo todo? Podía simplemente haber desaparecido, guardado su prueba y vuelto a su vida. Podría, asintió él,
Pero no sería justo, ni para usted ni para mí. Su gesto merecía más que el anonimato, y yo sentí una necesidad de agradecerle, de explicarle, y quizás, Elena, vaciló, quizás esperaba que alguien que demostró tal generosidad pudiera también demostrar comprensión, y quién sabe, incluso perdón. Caminaron un poco más en silencio. El sol se filtraba por entre los árboles, creando patrones de luz y sombra en el camino. «Usted habló de reparar el engaño», dijo Elena finalmente, con voz baja. «¿Qué quiso decir con eso? Si está pensando en dinero». Arturo la interrumpió, un leve rubor apareciendo en su rostro. «No, Elena, por favor. Sé que su gesto no tuvo precio. Ofrecerle dinero sería degradante para ambos». Se detuvo y se giró completamente hacia ella. «Cuando hablé de reparación, pensé en algo diferente. Yo he estado trabajando en un proyecto, una fundación, para ayudar a personas que, como usted, demuestran una integridad y una compasión extraordinarias en circunstancias difíciles. Personas que son verdaderos pilares invisibles de nuestra sociedad». Elena lo miró sorprendida. «¿Una fundación? La idea aún es incipiente», continuó Arturo con un entusiasmo contenido. «Pero su acción, su ejemplo, me dio el impulso final. Yo tengo los recursos, Elena, pero me falta la perspectiva de quien conoce la realidad del otro lado. Su visión, su experiencia, serían inestimables». Hizo una pausa, la mirada intensa. «Me gustaría ofrecerle una oportunidad, no una limosna, un papel en esta fundación, para ayudar a moldearla, a garantizar que realmente marca la diferencia, para que otros gestos como el suyo puedan ser reconocidos y apoyados». Elena se quedó sin palabras. Aquello era inesperado, completamente inesperado. No era una disculpa acompañada de un cheque, era una propuesta, una invitación a participar en algo que, si era genuino, podría realmente tener un impacto positivo. Pero la desconfianza todavía era una barrera. ¿Sería aquello otra forma de manipularla, de mantenerla cerca para sus propios propósitos insondables? «Yo no sé qué decir, señor Balbuena», consiguió finalmente articular. «Esto es mucho para asimilar. Lo sé», dijo él con amabilidad. «Y no espero una respuesta inmediata. Piénselo, Elena, sin prisa, considérelo, pero independientemente de su decisión, quiero que sepa una cosa». Dio un paso más cerca y su voz bajó a un tono casi íntimo. «Su gesto no solo cambió mi percepción del mundo, me cambió a mí. Me dio un atisbo de esperanza que yo creía haber perdido para siempre. Y por eso, Elena Ramos, le estaré eternamente agradecido». El sol de la mañana parecía más brillante, el aire más ligero. ¿O sería solo el vértigo de la revelación, de la propuesta? Elena miró a Arturo Balbuena de Mendoza, el hombre de tantos misterios. Su premisa principal había sido, al fin, revelada. Una búsqueda desesperada de autenticidad, nacida de una profunda desilusión, que había culminado en un encuentro improbable y en una propuesta aún más sorprendente. Pero al mismo tiempo que algunas preguntas eran respondidas, otras, aún más complejas, surgían. ¿Podría ella confiar en él? ¿Podría trabajar al lado de un hombre cuyo primer contacto había sido una mentira elaborada? ¿Y qué tipo de mundo era aquel al que él la estaba, aparentemente, invitando? El laberinto de las intenciones de Arturo parecía tener más vueltas de las que ella inicialmente suponía, y ella estaba allí, parada en la entrada, con el peso de la verdad recién descubierta y la incertidumbre del camino a seguir. Elena abandonó los jardines de Puerta Oscura, sintiendo como si el propio suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable, ondulando entre la solidez de lo conocido y el vértigo de lo desconocido. La propuesta de Arturo Balbuena de Mendoza, no una limosna,
sino una invitación a participar activamente en la construcción de algo potencialmente transformador, resonaba en su mente con la persistencia de una melodía compleja, ora atractiva, ora disonante. El aire de Valoria, antes lleno de las preocupaciones mundanas de su subsistencia, ahora vibraba con el peso de una elección que parecía demasiado grande para sus hombros. Los días que siguieron a aquel encuentro en los jardines fueron un torbellino silencioso. Externamente, Elena intentaba mantener la fachada de su rutina. Continuaba yendo a la tienda de artesanía del señor Ramírez, donde desempolvaba estanterías y atendía a los raros clientes con su habitual cortesía discreta. Volvía a la pensión de doña Consuelo, intercambiaba algunas palabras con la propietaria o con otros inquilinos en los sombríos pasillos. Comía sus comidas frugales en su pequeña habitación, pero por dentro era un campo de batalla. La idea de la fundación, tal como Arturo la había descrito, tocaba una cuerda profunda de su alma. La posibilidad de canalizar su propia experiencia de dificultades, su empatía innata, para ayudar a otros que enfrentaban luchas similares, era un bálsamo para las heridas que la vida le había infligido. Se imaginaba identificando a personas verdaderamente necesitadas y merecedoras, no con base en peticiones humillantes, sino en la observación de su dignidad y resiliencia. Imaginaba poder ofrecer un apoyo que fuera más allá de lo material, un apoyo que restaurase la esperanza. Era una visión poderosa, casi seductora en su nobleza. No obstante, la sombra de Arturo se cernía sobre esa visión. ¿Cómo confiar plenamente en un hombre cuya primera interacción había sido una mentira tan elaborada? Aunque sus justificaciones sobre la soledad de la riqueza y la búsqueda de autenticidad tuvieran un algo de verdad, el método que él había utilizado era, como mínimo, cuestionable. ¿Y si aquella propuesta de fundación fuera solo otra excentricidad de un millonario aburrido? ¿Y si ella, Elena, fuera solo una pieza decorativa, una mendiga redimida para dar un toque de autenticidad a su proyecto, para luego ser descartada cuando él se cansara del juego? El miedo a ser utilizada nuevamente, de forma aún más sofisticada, era un nudo frío en su estómago. Una tarde particularmente gris, mientras ayudaba a doña Consuelo a doblar sábanas en la pequeña lavandería de la pensión, Elena se arriesgó a hacer una pregunta vaga, tanteando las aguas de la sabiduría práctica de la anciana. Doña Consuelo, comenzó, vacilante, si alguien le hiciera una propuesta que pareciera demasiado buena para ser verdad, pero que viniera de una fuente inesperada, quizás incluso un poco dudosa, ¿qué haría usted? Doña Consuelo dejó de doblar una sábana y miró a Elena con aquellos ojos penetrantes suyos que parecían leer más de lo que las palabras decían. Demasiado buena para ser verdad, ¿dices? La voz ronca arrastró las palabras. Mira, muchacha, en mi vida aprendí que los milagros son raros, pero ocurren. Y las oportunidades a veces vienen disfrazadas de problemas. El diablo está en los detalles, siempre. ¿Quién es esa fuente dudosa? ¿Y qué quiere a cambio? Elena desvió la mirada. No puedo decir mucho, pero digamos que es alguien con muchos recursos. Y el intercambio sería trabajo. Un trabajo que podría ayudar a mucha gente. Doña Consuelo chasqueó la lengua. El dinero y las buenas intenciones no siempre van de la mano de la forma correcta. Si esa persona tiene muchos recursos, también tiene mucho poder. Y el poder, Elena, puede corromper hasta el alma mejor intencionada. Yo te diría que tuvieras cuidado. Mucho cuidado. Escucha a tu corazón, sí, pero no dejes tu cerebro durmiendo. Investiga, pregunta, y si huele a chamusquina, huye como el diablo de la cruz. El consejo, aunque genérico, reforzó la cautela de Elena. Investiga. Pero ¿cómo investigar a un hombre como Arturo Balbuena de Mendoza? Ella no tenía acceso fácil a Internet, y los periódicos que leía en la biblioteca del barrio
Raramente traían información detallada sobre las vidas privadas de los magnates locales, a menos que hubiera algún escándalo, y el nombre Balbuena parecía ser sinónimo de discreción. Decidió que la única forma de investigar sería confrontar a Arturo directamente, con más preguntas, con más exigencias de claridad. Él le había dicho que pensara, que no tuviera prisa, pero la incertidumbre la estaba consumiendo. Tras 2 días de angustia y reflexión, tomó una decisión. Escribió una nota simple en papel barato de su propio cuaderno. Señor Balbuena, agradezco su paciencia. Tengo más preguntas sobre su propuesta. Si aún está dispuesto a discutirlas, sugiero que nos encontremos en un lugar neutro y público. Quizás la cafetería de la Biblioteca Provincial, mañana a las 3 de la tarde, si le es conveniente. Atentamente, Elena Ramos. Pidió a uno de los muchachos que hacían recados en el mercado, cerca de la pensión, que entregara la nota en una dirección que Arturo le había indicado discretamente al final del encuentro en los jardines. Un bufete de abogados en el centro de la ciudad, que aparentemente gestionaba algunos de sus asuntos. Al día siguiente, Elena llegó a la cafetería de la Biblioteca Provincial con el corazón desbocado. Era un lugar sencillo, con olor a café y libros viejos, frecuentado por estudiantes y lectores. Se sentía más en su territorio allí. Arturo llegó puntualmente, vestido de forma discreta como las otras veces. Llevaba una carpeta de cuero en la mano. «Elena», la saludó con un asentimiento de cabeza. «Gracias por contactarme. La cafetería de la biblioteca es una excelente elección». Pidieron cafés y se sentaron en una mesa en un rincón más tranquilo. Dijo que tenía más preguntas. Comenzó Arturo, abriendo la carpeta. «Sí», confirmó Elena, la voz firme, a pesar del nerviosismo. «Muchas. Para empezar, ¿esta fundación ya existe? ¿Tiene un nombre? ¿Está registrada?» Arturo sonrió levemente. Directa al grano. «Me gusta eso». Retiró algunos papeles de la carpeta. «Aún no está formalmente registrada. Estaba esperando... Bueno, digamos que estaba esperando un catalizador. Y encontrar a la persona adecuada para ayudarme a definir su misión de forma más concreta. Pero he trabajado con mis abogados en los estatutos preliminares. Pensé en llamarla Fundación Faro, porque, como le dije, su gesto fue como un faro para mí». Elena sintió un leve rubor, pero mantuvo la compostura. Fundación Faro. ¿Y cuáles serían los objetivos específicos? ¿Cómo identificaría y ayudaría esta fundación a las personas? No quiero participar en algo que sea solo caridad superficial. Exactamente, asintió Arturo con vehemencia. Esa es mi principal preocupación también. No se trata de distribuir limosnas. Se trata de identificar individuos con potencial, con integridad, que estén pasando por dificultades temporales, y ofrecerles no solo apoyo financiero puntual, sino también, siempre que sea posible, orientación, formación, acceso a redes de contactos, una especie de inversión en el capital humano de personas que lo merecen, pero que el sistema muchas veces ignora. Explicó que imaginaba un pequeño consejo, donde Elena tendría un papel fundamental en la definición de los criterios y en la evaluación de los casos. Su experiencia de vida, su intuición, su empatía, son cualidades que ningún dinero puede comprar, Elena, y son esenciales para que esta fundación no se convierta solo en otra institución burocrática y fría. ¿Y cuál sería exactamente mi papel?, preguntó Elena. Yo no tengo formación en gestión, ni experiencia en administrar fundaciones. Yo tengo personas que pueden encargarse de la parte administrativa y legal, respondió Arturo. Lo que necesito de usted es su humanidad, su capacidad de ver más allá de las apariencias, de comprender las verdaderas necesidades. Sería una consejera, una orientadora, quizás incluso una especie de embajadora de la fundación, si se siente cómoda con ello en el futuro.
Y claro, recibiría un salario justo por su tiempo y dedicación. Un salario que le permitiría vivir con dignidad y seguridad, sin que eso comprometiera su independencia. Elena escuchaba atentamente. La propuesta parecía cada vez más concreta, más pensada de lo que ella inicialmente había supuesto. Pero la desconfianza era un hábito difícil de romper. ¿Y quién más estaría involucrado?, inquirió ella. Usted tiene una familia, socios. ¿Apoyarían esta excentricidad? Arturo se puso serio. Mi familia es un asunto complicado. Digamos que mantengo mi vida filantrópica separada de mis negocios y de mis parientes. Esta fundación sería financiada enteramente por mí, de forma anónima si es necesario, y el consejo inicial sería pequeño. Yo, usted y quizás uno o dos profesionales de confianza como un abogado especializado en el tercer sector para garantizar la transparencia y la legalidad. La miró a los ojos. Créame, Elena, esto no es un capricho pasajero. Es algo en lo que he pensado durante mucho tiempo, algo que siento que necesito hacer, para dar algún sentido a todo esto. Hizo un gesto vago que parecía englobar su riqueza, su vida. Para demostrarle que hablo en serio, continuó Arturo, me gustaría llevarla a un lugar, un pequeño edificio que compré hace algún tiempo en el barrio antiguo, cerca de la Plaza de la Merced. Estaba pensando que podría ser una buena sede para la Fundación Faro. Es modesto, necesita obras, pero tiene potencial. Me gustaría su opinión. La Plaza de la Merced, el lugar donde todo había comenzado. La coincidencia era casi poética, o quizás calculada. Elena vaciló. Visitar un lugar con él, un edificio, parecía un paso más serio, una mayor implicación. Pero su curiosidad y la necesidad de ver pruebas concretas hablaron más alto. ¿Cuándo?, preguntó ella. ¿Qué tal ahora, si tiene tiempo? Media hora después, se encontraban frente a un edificio de 2 plantas, de fachada estrecha y un poco descuidada, en una calle tranquila a pocos pasos de la concurrida plaza. La pintura estaba descolorida, algunas persianas de las ventanas torcidas, pero tenía un cierto encanto antiguo. Arturo abrió la pesada puerta de madera con una llave. El interior estaba oscuro y polvoriento. Había un olor a madera vieja y a abandono. Pero el espacio era sorprendentemente amplio, con techos altos y grandes ventanales que, una vez limpios, inundarían el lugar de luz. Necesita mucho trabajo, admitió Arturo, mientras caminaban por las estancias vacías, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. Pero imagine esto, Elena, aquí abajo, una pequeña recepción, quizás una sala de reuniones, arriba, oficinas, un espacio para asesoramiento individual, tal vez una pequeña biblioteca o sala de formación. Elena miraba a su alrededor, su mente práctica comenzando a visualizar las posibilidades. El lugar tenía una buena energía, a pesar del abandono, y la ubicación era central, accesible. Es prometedor, dijo ella finalmente. Valoro su opinión, dijo Arturo, y por primera vez Elena sintió que él estaba siendo completamente sincero, sin segundas intenciones. Había un brillo casi infantil de entusiasmo en sus ojos mientras hablaba del potencial del edificio, de la fundación. Se quedaron allí durante casi una hora, discutiendo ideas, imaginando cómo el espacio podría ser transformado. Arturo escuchaba atentamente las sugerencias de Elena, muchas de ellas basadas en su propia experiencia de lo que realmente ayudaría a las personas. Habló de la importancia de un ambiente acogedor, no intimidante, de la necesidad de procesos simples y transparentes. Cuando salieron del edificio, el sol de la tarde ya comenzaba a bajar, pintando el cielo de Valoria con tonos de naranja y rosa. Elena se sentía cansada, pero de una forma diferente. Un agotamiento mental, pero también una excitación incipiente.
Necesito tiempo para pensar en todo esto, señor Balbuena, dijo ella cuando llegaron de vuelta a la plaza. Claro, respondió él con amabilidad. Tómese el tiempo que necesite, Elena. Pero espero que su respuesta cuando llegue sea un sí. Le extendió la mano. Gracias por hoy, por escucharme y por considerar mi propuesta con la mente abierta. Elena vaciló por un instante antes de estrecharle la mano. El contacto fue breve, pero firme. Me pondré en contacto, dijo ella. En los días siguientes, Elena sintió un cambio sutil en sí misma. La rabia y la humillación iniciales comenzaban a dar paso a una cautelosa esperanza. La propuesta de Arturo, con todos sus riesgos e incertidumbres, representaba una puerta que se abría hacia un futuro radicalmente diferente del que ella siempre había imaginado para sí. Un futuro donde ella podría no solo sobrevivir, sino quizás florecer y marcar la diferencia. La decisión final aún no estaba tomada. El miedo a la decepción, el fantasma del engaño original, todavía la acechaban. Pero por primera vez desde que Arturo Balbuena de Mendoza había entrado en su vida como un mendigo, Elena comenzó a permitirse imaginar un ¿y si? ¿Y si él fuera, a pesar de todo, sincero? ¿Y si la Fundación Faro pudiera realmente ser un faro, no solo para los otros, sino también para ella? La balanza de su alma, antes tan pesadamente inclinada hacia la desconfianza, comenzaba a moverse, lenta pero seguramente, hacia un nuevo e incierto equilibrio. El próximo paso, ella sabía, sería el más difícil de todos, el salto de fe, o la prudente negativa. Los días que siguieron a la visita al potencial edificio de la Fundación fueron para Elena como caminar sobre una fina capa de hielo, bajo la cual se agitaba un mar de posibilidades y peligros. La imagen del espacio polvoriento, pero prometedor, y el entusiasmo casi juvenil de Arturo al hablar de la Fundación Faro, insistían en superponerse a sus reticencias. Pasaba horas en su pequeña habitación en la pensión, la ventana minúscula testigo de sus cavilaciones, el cuaderno barato lleno de anotaciones, pros y contras, preguntas y más preguntas. El consejo de doña Consuelo resonaba: escucha a tu corazón, sí, pero no dejes tu cerebro durmiendo. El corazón de Elena, cansado de la lucha diaria por la supervivencia y sediento de un propósito mayor, se inclinaba hacia el sí. La visión de transformar su propio dolor y empatía en algo constructivo, en ayuda real para otros, era una fuerza magnética. El cerebro, sin embargo, el cerebro entrenado en la escuela de la vida a desconfiar de promesas fáciles y de gestos grandiosos, continuaba levantando banderas rojas. El origen de la propuesta, el engaño inicial de Arturo, la vastedad de su mundo financiero que ella apenas podía concebir, todo eso alimentaba un temor persistente de ser al final solo un peón en un juego que no comprendía. Finalmente, tras una semana de agonía mental, una claridad frágil pero determinada comenzó a emerger. No sería un sí incondicional, ni una negativa definitiva. Sería un sí a su manera, cauteloso, condicionado, pero con una puerta entreabierta a la esperanza. Decidió que necesitaba establecer sus propias reglas, sus límites desde el inicio. Si Arturo Balbuena de Mendoza quería su participación, tendría que ser en sus términos, o al menos en términos que respetaran su integridad y autonomía. Esta vez, en lugar de una nota, Elena optó por un enfoque más directo, aunque eso le costó un esfuerzo considerable de valor. Usando un teléfono público cerca del mercado, pues no poseía teléfono móvil y no quería pedir favores en la pensión, llamó al número del bufete de abogados que Arturo le había indicado, dejando un recado conciso para que él la contactara, informando que tenía una decisión. La respuesta de Arturo fue rápida. Al final de la tarde del mismo día, mientras Elena regresaba del trabajo en la tienda de artesanía, lo encontró esperando,
discretamente apoyado en una pared en la esquina de su calle, lejos de las miradas curiosas de la entrada de la pensión. Su presencia allí, en aquel ambiente tan familiar y tan distante de su propio universo, le causó un pequeño shock. «Elena», dijo él acercándose, la expresión ansiosa, pero contenida. «Su recado Señor Balbuena», comenzó ella, la voz un poco temblorosa pero firme. «He pensado mucho en su propuesta y he decidido aceptar, pero con algunas condiciones muy claras». Un brillo de alivio pasó por los ojos de Arturo, pero contuvo cualquier manifestación más efusiva. «La escucho, Elena, y respeto que tenga sus condiciones». Encontraron un pequeño café en las proximidades, un lugar sencillo y sin pretensiones, muy diferente del Mirador. Mientras bebían un café rápido, Elena expuso sus puntos, que había ensayado mentalmente decenas de veces. «Primero», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos, «quiero total transparencia en todo lo que se refiera a la fundación. Quiero acceso a los planes, a las cuentas, a las decisiones, no para controlar, sino para comprender y para garantizar que los objetivos que usted delineó son realmente seguidos». Arturo asintió. «Absolutamente. La transparencia será fundamental». «Lo segundo», continuó Elena, «mi papel. Quiero que sea claro. Yo no soy una experta en finanzas ni en gestión. Mi contribución será del lado humano, ayudar a definir los criterios de ayuda, a encontrar y evaluar los casos, a garantizar que las personas son tratadas con dignidad y respeto. Necesito autonomía para eso, y no quiero ser solo una figura decorativa». «Su autonomía en esa área será total», garantizó Arturo. «Es precisamente esa su fuerza, Elena, su perspectiva única». «Tercero», Elena respiró hondo, «el salario que mencionó. Acepto que necesito vivir con dignidad, pero no quiero nada que sea excesivo o que me haga sentir comprada. Quiero un salario justo, compatible con la función, que me permita vivir sin las angustias del pasado, pero que no me aleje de la realidad de las personas que pretendemos ayudar». Una leve sonrisa asomó a los labios de Arturo. «Comprendo perfectamente, y estoy de acuerdo. Será un salario justo y adecuado, Elena. Ni más ni menos. Y por último», dijo ella, la voz bajando un poco, «nuestro pasado, el engaño. Acepto trabajar con usted, señor Balbuena, porque creo que la fundación puede hacer el bien, pero la confianza, esa tendrá que ser reconstruida, poco a poco. Espero que comprenda eso». La expresión de Arturo se tornó seria. «Comprendo, Elena, más de lo que imagina, y haré todo lo que esté a mi alcance para merecer esa confianza. Palabra de honor». Y así, con un apretón de manos que sellaba un acuerdo complejo y lleno de matices, la participación de Elena en la Fundación Faro tuvo su inicio oficial. Los meses que siguieron fueron de una actividad intensa y para Elena de un aprendizaje vertiginoso. La primera tarea fue la reforma del edificio en la calle, cerca de la Plaza de la Merced. Arturo contrató a un pequeño equipo de arquitectos y constructores, pero insistió en que Elena participara activamente en las decisiones sobre el diseño interior. Ella, inicialmente vacilante, acabó entusiasmándose. Con base en su propia experiencia de buscar ayuda en lugares fríos e impersonales, defendió la creación de un ambiente acogedor, con colores cálidos, luz natural abundante, mobiliario confortable pero sencillo, y espacios que promovieran la privacidad y la conversación, en vez de la burocracia intimidante. Arturo escuchaba atentamente sus sugerencias, muchas veces incorporándolas de inmediato en los planos. Ver el edificio transformarse de un cascarón polvoriento en una promesa de refugio y esperanza era profundamente gratificante para Elena. Paralelamente, estaban las cuestiones legales y administrativas. Arturo le presentó al doctor Mateo Aguirre, un abogado de unos 50 años, de semblante serio, pero con un brillo de idealismo en los ojos, especializado en derecho de fundaciones y en el tercer sector.
Las reuniones con el doctor Aguirre eran para Elena una inmersión en un mundo de términos técnicos y procedimientos complejos. Pero ella escuchaba, preguntaba, intentaba absorberlo todo. Percibió rápidamente que Arturo, a pesar de su aparente excentricidad, era un hombre de negocios astuto y meticuloso cuando se trataba de concretar sus proyectos. Él quería que la Fundación Faro fuera sólida, transparente y legalmente irreprochable. Las discusiones más largas y a veces más apasionadas ocurrían entre Elena y Arturo cuando definían la misión y los criterios de la fundación. Arturo tenía la visión general, los recursos y una cierta impaciencia por ver resultados. Elena traía la perspectiva del terreno, la sensibilidad para los matices de la pobreza y de la exclusión. No podemos ayudar a todo el mundo, Elena, decía Arturo, a veces, frustrado con la lentitud de los procesos. Lo sé, señor Balbuena, respondía ella con su calma terca. Pero a aquellos que ayudemos, tenemos que hacerlo de la forma correcta. No se trata solo de dar dinero. Se trata de restaurar la dignidad, de ofrecer herramientas para que las personas se levanten por sí mismas. Y eso lleva tiempo. Exige escucha, comprensión. Ella luchó para que los criterios de selección no fueran excesivamente rígidos o burocráticos. Defendió la importancia de evaluar el carácter, la resiliencia, el potencial y no solo la situación financiera inmediata. Insistió en la necesidad de un acompañamiento personalizado, de un apoyo que fuera más allá de lo material. Arturo, aunque a veces impaciente, acababa cediendo a la lógica y a la pasión de los argumentos de ella. Comenzaba a percibir que la humanidad que él tanto había buscado en Elena era, de hecho, el mayor activo de la fundación. Cuando el edificio estuvo listo, un espacio luminoso y acogedor, pintado en tonos suaves de ocre y azul, con plantas adornando las ventanas y mobiliario sencillo, pero de buen gusto, y la fundación fue oficialmente registrada, llegó el momento de enfrentar el primer gran desafío, encontrar y ayudar a los primeros faros. Elena, con el apoyo de Arturo, quien le proporcionó una pequeña oficina funcional y los recursos necesarios, comenzó su trabajo de campo. No era algo a lo que estuviera acostumbrada, pero su empatía natural y su experiencia de vida la guiaban. Visitó centros comunitarios en barrios desfavorecidos, conversó con asistentes sociales, con sacerdotes de parroquias pobres, con líderes de asociaciones de vecinos. No buscaba casos obvios de miseria extrema. Para esos ya existían otras instituciones. Buscaba aquellas historias silenciosas de lucha y dignidad, personas que, a pesar de las adversidades, mantenían la integridad y un espíritu de ayuda mutua. El primer caso que llevaron a la consideración de la fundación fue el de una joven madre soltera, llamada Sofía, que Elena había conocido a través de una indicación de doña Consuelo. Sofía tenía 2 hijos pequeños y había sido abandonada por su pareja. Trabajaba como empleada de limpieza por horas, pero apenas conseguía pagar el alquiler de una habitación minúscula y húmeda. A pesar de todo, sus hijos estaban siempre limpios, iban a la escuela, y Sofía aún encontraba tiempo para ayudar a una vecina anciana y enferma. Soñaba con hacer un curso de auxiliar de enfermería para tener un futuro mejor, pero no tenía cómo pagarlo, ni con quién dejar a los hijos. Elena pasó horas conversando con Sofía, escuchando su historia, sintiendo su fuerza y su angustia. Presentó el caso a Arturo y al doctor Aguirre. Arturo inicialmente se mostró un poco escéptico. ¿Un curso? ¿Y si desiste? ¿Y el apoyo financiero para el alquiler? ¿Durante cuánto tiempo? Fue Elena quien defendió a Sofía con uñas y dientes. No va a desistir. Tiene la fibra de una luchadora. Y no se trata solo de pagar el curso. Podemos ayudarla a encontrar una guardería para los hijos. Ofrecerle un subsidio para que pueda estudiar sin la presión inmediata de la supervivencia. Es una inversión, señor Balbuena. Una inversión en una mujer que puede, en el futuro,
ayudar a muchas otras personas. Arturo, conmovido por la convicción de Elena y por la historia de Sofía, aceptó. La Fundación Faro concedió a Sofía una beca de estudios, un subsidio mensual temporal y la ayudó a encontrar una solución para los hijos mientras estudiaba. Algunas semanas después, Elena visitó a Sofía. La encontró radiante, sus ojos brillaban de esperanza. Le iba bien en el curso y la estabilidad financiera le permitía, por primera vez en años, respirar y soñar. Abrazó a Elena con lágrimas en los ojos. Usted y la Fundación me han dado una nueva vida. No sé cómo agradecer. En aquel momento, al ver el impacto real de su trabajo, Elena sintió una emoción tan profunda que casi la ahogó. Era una mezcla de alegría, de gratitud y de un inmenso sentido de propósito. Miró sus propias manos, las mismas manos que un día ofrecieron un único pan a un supuesto mendigo, y percibió que ahora, a través de la Fundación Faro, esas manos podían alcanzar mucho más lejos, podían encender pequeñas luces en la oscuridad de muchas vidas. Claro que no todo eran rosas. Hubo casos más complicados, personas que intentaron aprovecharse de la generosidad de la Fundación, desilusiones. Hubo momentos de cansancio, de frustración, de duda. La burocracia, incluso simplificada, era un monstruo a combatir. Y la dinámica con Arturo, aunque cada vez más basada en el respeto mutuo, aún tenía sus tensiones. Él era, por naturaleza, un hombre acostumbrado a controlar, a tomar decisiones rápidas. Ella era más ponderada, más enfocada en el proceso humano. A veces saltaban chispas en sus reuniones. En una de esas ocasiones, tras una discusión más acalorada sobre la elegibilidad de un candidato particularmente difícil, Arturo la miró con una expresión curiosa. «Sabe, Elena, a veces es usted más terca que una mula de su Extremadura natal». Elena sostuvo la mirada de él. «Y usted, señor Balbuena, a veces olvida que no todo se resuelve con un cheque o una orden. Las personas son más complejas que sus hojas de cálculo». Un silencio tenso flotó por un momento, y después, para sorpresa de Elena, Arturo rió. Una risa genuina, abierta. «Quizás nos necesitemos el uno al otro, Elena Ramos, precisamente por eso, para mantenernos honestos y equilibrados». En aquel momento Elena percibió que algo fundamental había cambiado. La formalidad del señor Balbuena aún estaba allí, pero por debajo de ella, una colaboración improbable, casi una amistad, comenzaba a florecer, sembrada en suelo incierto, pero regada por la dedicación a una causa común. La Fundación Faro estaba en pie, sus primeros frutos comenzaban a aparecer. Y Elena, la muchacha de Azuaga que había venido a Valoria en busca de un futuro, se encontraba en el centro de algo que nunca había soñado posible, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar. El camino por delante aún era largo y lleno de desafíos, pero la luz del faro, por más tenue que fuera, comenzaba a iluminar su propia jornada. Los años que siguieron al establecimiento de la Fundación Faro fueron una prueba viva de que la semilla plantada en suelo incierto, nutrida con dedicación y regada por la esperanza, podía, de hecho, florecer y dar frutos abundantes. Bajo la orientación conjunta de Elena Ramos y Arturo Balbuena de Mendoza, la Fundación se convirtió en una referencia discreta, pero poderosa, de filantropía humanizada en Valoria y más allá de ella. El edificio cerca de la Plaza de la Merced, antes un cascarón vacío y polvoriento, se había transformado en un centro vibrante de actividad, donde el aroma del café fresco se mezclaba con el murmullo de conversaciones esperanzadas y el sonido suave de la dignidad siendo restaurada. Elena, con el pasar del tiempo, había florecido. La joven, antes encorvada por las dificultades y la incertidumbre, había dado paso a una mujer serena, de mirada perspicaz y sonrisa fácil, cuya presencia emanaba una fuerza tranquila y una compasión inquebrantable.
Ya no era solo la señorita Ramos para Arturo, sino simplemente Elena, su consejera más cercana, su conciencia moral y, se atrevería él a admitir en sus momentos más introspectivos, su amiga más verdadera. Su pequeña habitación en la pensión de Doña Consuelo había quedado atrás, sustituida por un apartamento modesto, pero confortable, en un barrio tranquilo, que ella había decorado con simplicidad y buen gusto, y donde, en las raras horas libres, cultivaba un pequeño jardín en el balcón. El salario de la fundación le permitía vivir con una seguridad que nunca había conocido, pero se mantenía fiel a sus principios, viviendo de forma sencilla y canalizando cualquier excedente para pequeñas causas personales o para la propia fundación. La Fundación Faro había ayudado a decenas y luego a cientos de personas. Desde artesanos talentosos que necesitaban un pequeño capital para iniciar su negocio, a estudiantes brillantes de familias pobres que soñaban con una educación superior, pasando por ancianos solitarios que necesitaban apoyo y compañía, o familias desestructuradas que precisaban una mano para levantarse. Cada historia era única, cada intervención cuidadosamente ponderada. Elena había desarrollado una red de contactos en toda la ciudad y su capacidad de discernir la necesidad genuina y el potencial detrás de las apariencias se había vuelto casi legendaria en los círculos adecuados. Arturo, por su parte, también se había transformado. El cinismo que lo había caracterizado durante tantos años comenzaba a disiparse, sustituido por un entusiasmo genuino por el trabajo de la fundación. Aunque continuaba siendo un hombre de negocios astuto y, a veces, impaciente, había aprendido con Elena el arte de la escucha, el valor de la paciencia y la profunda satisfacción que provenía de marcar una diferencia real en la vida de las personas. Su riqueza, antes una carga y una fuente de aislamiento, se había convertido en una herramienta para el bien, y él encontraba en ello un propósito que jamás había imaginado. Sus apariciones públicas eran raras, pues prefería mantener la fundación y su papel en ella lo más discreto posible, pero aquellos que lo conocían notaban una ligereza en su semblante, una serenidad que antes no existía. Sin embargo, como en cualquier viaje humano, el camino de la Fundación Faro no estuvo exento de pruebas, y la mayor de ellas llegó de forma insidiosa, amenazando con sacudir los cimientos de todo lo que habían construido. Todo comenzó con un caso que parecía personificar todo lo que la Fundación representaba. Un hombre llamado Mateo Vargas, de unos 40 años, con una historia de vida conmovedora. Antiguo pescador, había perdido su barco en una tormenta y subsecuentemente su casa, y su familia se había desintegrado bajo el peso de las deudas y la desesperación. Se había presentado a la fundación con un proyecto detallado para crear una pequeña cooperativa de pesca sostenible que no solo lo levantaría, sino que también ofrecería trabajo a otros pescadores en su situación. Era elocuente, apasionado, y sus planes parecían sólidos. Elena, en particular, sintió una fuerte empatía por Mateo, viendo en él un reflejo de la resiliencia y la dignidad que tanto valoraba. Defendió su caso con fervor ante Arturo y el Consejo, y la Fundación acabó por concederle un apoyo financiero significativo. En los primeros meses todo fue de maravilla. Mateo enviaba informes regulares, fotografías del progreso, testimonios de otros pescadores que se unían a la cooperativa. La Fundación Faro lo celebraba como uno de sus mayores éxitos. Elena sentía un orgullo particular por haber creído en él. La primera fisura apareció en forma de una llamada telefónica anónima a la oficina de la Fundación. Una voz distorsionada
Alegaba que Mateo Vargas era un impostor, que la cooperativa era una fachada y que el dinero estaba siendo desviado para fines personales ilícitos. Inicialmente, Elena y Arturo descartaron la denuncia como obra de algún envidioso o de alguien con rencores personales, pero la semilla de la duda había sido plantada. Decidieron investigar discretamente. Lo que descubrieron fue un golpe devastador. Mateo Vargas, o quien quiera que fuese, era un timador profesional, con un historial de fraudes en otras ciudades. La cooperativa existía solo en el papel y en las fotografías hábilmente escenificadas. Los testimonios eran falsos. El dinero de la fundación había desaparecido, probablemente a cuentas en el extranjero. Para Elena, la noticia fue como un puñetazo en el estómago. Se sintió físicamente enferma. La traición era inmensa, no solo financiera, sino personal. Ella había sido engañada, su intuición había fallado estrepitosamente, y su defensa apasionada de Mateo ahora sonaba como una broma de mal gusto. La culpa la aplastaba. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo había podido exponer a la fundación la confianza de Arturo a un golpe tan bajo? Se encerró en su oficina, negándose a hablar con nadie. Revivía cada conversación con Mateo, cada sonrisa, cada promesa, buscando en vano una señal, un indicio del fraude que no había visto. Se sentía ella misma un fraude. Su tan cacareada capacidad de ver más allá de las apariencias no era más que una ilusión. Fue Arturo quien la sacó de su aislamiento. Llamó a la puerta de su oficina y entró, encontrándola pálida, los ojos rojos de lágrimas no derramadas. «Elena», dijo él, la voz suave, pero firme, «sé cómo te sientes». «No, no lo sabe», explotó ella, la voz cargada de angustia. «Fui yo quien lo trajo aquí, fui yo quien lo defendió, yo soy la responsable de esto. He fallado, Arturo, le he fallado a usted, he fallado a la fundación, he fallado a todo en lo que creemos». Arturo se sentó frente a ella. «Elena, escúchame. Sí, nos han engañado, y duele como el demonio. Especialmente porque tú invertiste tanto de ti en este caso. Pero esto no es culpa tuya. Este hombre era un profesional. Nos engañó a todos. Pero mi intuición, tu intuición acertó en cientos de otros casos», la interrumpió él. «Ayudaste a cambiar cientos de vidas para mejor. Un error, por más doloroso que sea, no borra todo eso. Al contrario, muestra que somos humanos y que incluso con los mejores filtros, la maldad, a veces, consigue infiltrarse». Sus palabras, en lugar de consolarla, parecían agravar su dolor. «Quizás no sirvo para esto», murmuró ella, mirando sus propias manos como si fueran extrañas. «Quizás mi lugar no sea aquí». Arturo se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el movimiento de la calle allá abajo. «Cuando te conocí, Elena, yo era un hombre que no confiaba en nadie. El mundo, para mí, era un lugar de engaños e intereses. Tu gesto, aquel pan, fue el primer rayo de luz en muchos años. Esta fundación existe por tu causa, por tu fe en la bondad, en la dignidad. Si tú desistes, si dejas que un timador destruya esa fe, entonces él habrá vencido de una forma mucho más profunda que simplemente robando nuestro dinero». Se giró y la miró, los ojos grises cargados de una emoción que Elena raramente veía en él. «Te necesito, Elena. La fundación te necesita. No para que seas infalible, sino para que seas quien eres, con tu compasión, tu fuerza, y sí, incluso con tu capacidad de sentirte profundamente dolida cuando la confianza se rompe, porque eso demuestra que te importa». Sus palabras, la sinceridad en su voz, comenzaron a penetrar en la armadura de culpa y desesperación de Elena. Ella lo miró y vio no al millonario huraño ni al filántropo distante, sino a un hombre que, a su manera, también estaba luchando por mantener la fe. ¿Qué haremos?», preguntó ella, la voz aún débil. «Haremos lo correcto», respondió Arturo.
Vamos a denunciar a este hombre a las autoridades. Vamos a intentar recuperar lo que sea posible, aunque no tengo muchas esperanzas en cuanto a eso. Y vamos a aprender de este error. Quizás necesitemos procesos de verificación más rigurosos, pero no vamos a dejar que esto nos paralice ni que nos vuelva cínicos. El faro Elena no puede apagarse por una tormenta. En los meses siguientes, enfrentaron la crisis con valentía y transparencia. Hicieron público el caso no para victimizarse, sino para alertar a otras instituciones y para reafirmar el compromiso de la Fundación Faro con la integridad. Hubo críticas, claro. Algunos cuestionaron su ingenuidad, pero muchos más expresaron su apoyo y admiración por la forma honesta en que manejaron el golpe. Implementaron nuevos controles, sí, pero Elena luchó para que el lado humano no se perdiera en la burocracia. La crisis, paradójicamente, acabó por fortalecer a la fundación. El consejo se unió y el equipo redobló sus esfuerzos, determinado a demostrar que un revés no los definiría. Elena emergió de esta prueba más sabia, más cauta, quizás, pero no menos compasiva. La herida de la traición cicatrizaría con el tiempo, pero su fe en la bondad fundamental de las personas, aunque sacudida, no se había quebrado. Y su lazo con Arturo se había vuelto aún más profundo, cimentado por la adversidad compartida. Algunos años más tarde, en una tarde soleada de primavera, Elena y Arturo estaban en la terraza del edificio de la Fundación Faro, observando la ciudad que se extendía a sus pies. La Fundación era ahora una institución respetada, con un legado de cientos de vidas transformadas. ¿Recuerdas aquel día en el Café Mirador?, preguntó Elena, una sonrisa nostálgica en los labios. ¿Cuando me contaste quién eras? Pensé que mi mundo se había acabado. Arturo sonrió también. Y yo pensé que quizás, solo quizás, el mío estaba a punto de comenzar de nuevo. La miró, el respeto y el cariño evidentes en su mirada. Te debo mucho, Elena Ramos. Me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en gestos de bondad y en la capacidad de confiar, incluso después de haber sido herido. Elena se apoyó en la barandilla, sintiendo el calor del sol en el rostro. Y yo aprendí de usted, Arturo, que incluso en los lugares más inesperados y a partir de los comienzos más extraños pueden surgir las más bellas amistades y los propósitos más nobles. El faro continuaba brillando, más fuerte y más resiliente que nunca, no porque evitara las tormentas, sino porque había aprendido a navegarlas, guiado por la luz persistente de la compasión y la esperanza. Y en aquel momento, mirando el horizonte de Valoria, Elena sabía, con una certeza tranquila que le calentaba el alma, que había encontrado su puerto seguro. Y así, llegamos al final de este viaje, una historia sobre encuentros que cambian vidas, sobre las apariencias que engañan y la esencia que perdura. Si esta narrativa tocó su corazón, si la hizo reflexionar sobre el poder de la generosidad y de la segunda oportunidad, entonces nuestro objetivo se ha cumplido. Lo invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbase al canal para no perderse otras historias como esta, deje su me gusta si le gustó la trayectoria de Elena y Arturo y comparta en los comentarios sus reflexiones. ¿Cuál fue el momento que más Lao marcó? Su participación es la luz que nos guía a continuar contando historias que importan. Hasta la próxima.